Un matrimonio se ve afectado tras la situación de desempleo del esposo, lo que lleva a que la suegra se vuelva intensa y empiece a intentar quitarle dinero a la nuera. ¿Ayudarías a tu suegra en una situación económica sin importar que ésta te maltrate? Mi vida siempre ha sido muy difícil, pero quiero contarles acerca de un milagro que me sucedió hace 5 años. Crecí en un orfanato, así que siempre envidié a las personas con familias. Era mi sueño conocer a una buena persona para tener una familia propia. Después de graduarme de la escuela secundaria, dejé el orfanato y conseguí un trabajo en una pequeña empresa. Tenía un dormitorio de empresa junto a la fábrica donde podía quedarme. Trabajé duro para ahorrar mi dinero. Soñaba con el día en que pudiera conseguir mi propio departamento. Un día un oficinista vino a la fábrica a entregar muestras y me conoció. En ese momento yo estaba trabajando en la oficina de la fábrica como contable. Desde el principio él fue muy amable conmigo, como si estuviera interesado en mí. También me gustaba porque nadie me había tratado de manera tan amistosa y cálida. Creo que me enamoré de que me trataran tan bien por primera vez en mi vida. Él y yo salimos durante unos 6 meses antes de casarnos. Estaba tan abrumada que finalmente estaba formando una familia con la que había soñado desde que era joven. Lloré durante toda la ceremonia de boda. Mi marido se burlaba de mí diciéndome que si la novia lloraba en la boda, daría a luz a una hija fea. Me hizo llorar aún más. Su madre era callada y antipática, pero yo estaba agradecida por aceptar a una huérfana como su nuera. La abracé cálidamente cuando la conocí. Prometí que haría un hogar feliz después de casarnos. No tuvimos ningún problema durante algunos años. Di a luz a 2 hijos y estaba tan ocupada cuidando a mi esposo y criando a mis hijos que no sabía cómo pasaba un día. Incluso embotellé todo tipo de condimentos y frutas para mi suegra. Mirando hacia atrás ahora, no sé cómo pude hacer tanto trabajo durante ese tiempo. Sin embargo, mi esposo comenzó a cambiar poco a poco. Creo que es más exacto decir que su verdadera personalidad comenzó a revelarse. Él empezó a no traer su paga a la casa y me enteré que mi suegra le había estado pidiendo. Le dije a mi esposo, escuché que tu mamá te había pedido que le dieras tu paga, ¿verdad? Aún así debes dejar algo de dinero para nuestros gastos y darle el resto. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando le das toda tu paga? ¿Qué pasa con nuestras facturas del hogar? No tengo dinero ni para ir a comprar la comida de mañana. Deberías haberme dicho antes. Pero mi esposo de repente me gritó con ira. ¿Qué pasa con todo el dinero que te di antes? ¿Por qué no te queda dinero para comprar nada? Es porque gastas dinero como agua por lo que mi mamá me pidió que le diera mi paga. ¿Cómo estás administrando el dinero tan mal? ¿Cómo es posible eso? Estaba aturdida. ¿Cómo puedes decir eso cuando tu salario no es suficiente? Después de las facturas de la casa y los ahorros mensuales, no queda nada de dinero extra. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Qué tipo de despilfarro de dinero he hecho? No tenemos dinero para derrochar y ni siquiera he comprado ropa por varios años. Si lo dices así, estás siendo muy injusto. Pero mi esposo todavía gritaba. ¡Cállate! Mi mamá nos dará una asignación mensual, así que vive de eso. Es tan vergonzoso enfrente de mi mamá. A pesar de que su madre me puso a trabajar y me llamó en el último momento para que viniera a hacer la cena y preparar la comida para la fiesta de sus amigos, yo había aguantado todo eso sin ninguna queja. Sentí que era la única manera de no causar ningún conflicto en la familia. Yo creía que aunque ella no me quisiera, al menos nuestros hijos recibirían su cariño. Sin embargo, no podía entender por qué estaba tomando la paga de mi esposo. El papá de Henry me dijo que le diste su paga, pero ese dinero es para pagar los ahorros mensuales en el banco y tenemos que pagar los gastos de manutención de nuestros hijos. ¿Steven no te dijo que te daría dinero para eso? Te he estado observando y estás gastando demasiado dinero. Como compras demasiadas verduras cuando solo hay 4 en la familia. Entonces, ¿por qué necesitas comprar tanto? Así que le dije a mi hijo que me quedaré con el dinero y te daré lo que necesites. La razón por la que compré más víveres es porque estaba preparando comida para ti. ¡Cállate la boca! La forma en que respondes es reveladora. ¿Estás diciendo que gastaste mucho dinero por mi culpa? Como ella lo expresó de esa manera, no pude decir nada más.
A partir de ese momento tuve que recibir una asignación mensual, una cantidad muy pequeña de dinero, pero no fue suficiente para pagar los gastos, apenas lo suficiente para cubrir lo necesario para nuestros hijos. Le conté a mi esposo sobre la situación y le pedí más dinero, pero solo se rió de mí. Debo escatimar centavos cuando salgo y me encuentro con gente. Necesito dinero extra ya que necesito socializar por negocios. ¿Quién sabe qué ocurrirá si de repente me encuentro con un amigo? ¿Necesito que pague porque estoy arruinado? Otras esposas intentan mantener el orgullo de sus maridos, pero ¿es porque creciste sin ver esos ejemplos? Indirectamente me menospreciaba por ser huérfana. Sentí injusticia, pero no dije nada. Sabía por experiencia que no podía pasar solamente hablando. Empecé a buscar otras cosas que pudiera hacer. Comencé a traer trabajo a destajo a casa, como pegar ojos a muñecos o trabajos menores de embalaje. A cambio de mucho trabajo que requería una atención detallada, el dinero era escaso, pero al menos era un trabajo que podía hacer en casa mientras cuidaba a nuestros hijos. Incluso con eso mi suegra me redujo aún más la mesada. Escuché que estás ganando dinero, entonces no tengo que darte más, ¿verdad? Suegra, ¿cuándo nos vas a dar el dinero? Debías haberme entregado para la fecha de ayer. Con el dinero que ganas puedes vivir lo suficiente. ¿Necesitas también gastar el dinero que ganó tu esposo? Deberías tener algo de conciencia. Otras esposas trabajan en buenos trabajos que incluso tienen amas de casa y gastan dinero en sus suegros. Pero ¿por qué solo piensas en tomar dinero? Ella, en cambio, me criticó. Ni siquiera tengo suegros de los que pueda presumir, ni tengo una nuera que tenga un buen trabajo, así que podría obtener algunos beneficios. ¡Oh, qué vida tan terrible! Ella se enojó aún más conmigo después de escucharme, así que dejé de recibir dinero de ella. Empecé a buscar un trabajo donde pudiera enviar a mis hijos a una guardería. Encontré un trabajo como agente de seguros. Mi esposo comenzó a no venir a casa y llegaba cada vez más tarde. A menudo estaba borracho. Más tarde descubrí que había sido adicto al juego desde el principio. Estuvo casado una vez y se divorció en menos de un mes. Lo escuché de excompañeros que solían trabajar en la fábrica, pero ya tenía 2 hijos con él, así que no podía dejar nuestro matrimonio. No quería criar mis hijos sin una familia, como me había sucedido a mí, me dije a mí misma. Lo soporté yo misma, entonces todo estaría bien, y trabajé duro en el negocio de seguros mientras criaba a mis hijos. Afortunadamente nuestros hijos eran tan obedientes que me escuchaban de inmediato, incluso si los despertaba de su sueño. También sacaron buenas notas en la escuela primaria. Un día, sin embargo, me sucedió algo triste. Estaba preparando algo de comida para mi hijo mayor, Henry, ya que su cumpleaños y el mío eran la misma fecha. Quería hacer la comida favorita de mi hijo, que era pollo, y lo dejé sazonado en el refrigerador. Pero cuando llegué a casa del trabajo, no estaba. Mi hija dijo que su abuela vino por la tarde y se lo llevó. ¿Fue tan descorazonador? ¿Qué abuela tomaría la comida de cumpleaños de su nieto y mucho menos no darle un regalo de cumpleaños? Estaba tan enojada que corrí a su casa. ¡Suegra! Esa comida que tomaste es para la cena de cumpleaños de Henry y el mío. ¿Por qué lo tomaste sin siquiera decírmelo? Incluso si ignoras mi cumpleaños, es el cumpleaños de Henry. ¿Cómo pudiste? ¿Te acordaste siquiera de su cumpleaños? Oye, ¿eres tan ignorante y sin educación? ¿Cómo puedes ser tan egoísta y no tener modales? ¿Cuál es tu actitud hacia tu suegra? ¿Cumpleaños? Bueno, qué bueno que lo hayas mencionado. ¿Hiciste algo especial para mi cumpleaños? ¿Te sientes herida porque no me acordé del cumpleaños de tu hijo? Ya que mencionas el cumpleaños de mi nieto, déjame mencionar algo también. Pasé a tener una nuera huérfana como mi nuera y me da vergüenza decírselo a alguien. Ahora que me avergonzaste y viniste a esta casa con las manos vacías y diste a luz hijos, ¿no deberías tratar de darme más agradecimientos? Si no fuera por mi hijo Steven, habrías estado atrapada en esa fábrica, como una soltera. Sí, te dimos una vida mejor. Ni siquiera es suficiente que nos agradezcas todos los días. Cuando me conociste, me mimaste y me abrazaste. Pero solo porque estoy administrando el dinero de tu casa y trajiste algo de comida a mi casa, ¿cómo te atreves a correr a acusarme con todo este ruido? Sal, no te aguanto más. Si te vas a comportar de esta manera, deberías quedarte sola.
Cuando me dijo que me fuera y dejara a mis hijos atrás, simplemente escuché todos los abusos verbales detrás de mí y volví corriendo a casa. Mi esposo nuevamente no vino a casa, y cuando me estaba preparando para ir a trabajar, llegó borracho a casa de madrugada y se durmió sin siquiera bañarse. Tenía ganas de dejarlo todo y huir. Sin embargo, no podía dejar a mis hijos que heredaran una vida sin padres, así que tragué saliva para soportarlo de nuevo. Un día estaba hablando con mi cliente que estaba contratando un seguro y escuché que había un programa policial para buscar familias perdidas mediante el registro de ADN. Entonces fui a la estación de policía para registrar mi ADN también. Tenía una pizca de esperanza de que alguno de los miembros de mi familia estuviera buscándome. Así de mal habían abusado de mí mi marido y su madre de forma tan injusta. Sin embargo, pasaba el tiempo, pero no había noticias. Al principio tenía curiosidad, así que pasé por la estación de policía varias veces e hice varias llamadas, pero no había noticias. Así que me rendí. Unos años más tarde, mi esposo fue despedido de su trabajo. Mi hija me llamó porque su padre estaba en casa después de ser despedido. Corrí a casa para encontrar a mi suegra en nuestra casa. Apresuré a mis hijos para que se fueran a sus lecciones de tutoría. Las miradas de mi esposo y su madre parecían serias. Como era de esperar, mi suegra dijo: «El pago que Steve solía darme ahora debes dármelo. Escuché que ahora ganas más dinero que tu esposo, así que puedes darme lo que él solía. Dámelo». Exigió como si se lo debiéramos. «Suegra, no puedo darte ese dinero. Tengo que pagar la educación de nuestros hijos y tengo que ahorrar dinero para la universidad, donde necesitaré aún más dinero. En estos días las personas que contratan un seguro son menos, por lo que estoy pasándolo mal. Y no estoy ganando tanto». Entonces mi esposo, que estaba a mi lado, dijo: «Has venido a mi casa sin nada y has vivido todo este tiempo. ¿Pero estás tratando de guardar dinero para ti? ¿Cómo te atreves a responderle así a mi mamá? ¿Siempre tratas a mi mamá así? ¡Estás realmente loca!». «No digas eso. Yo también hice mi mejor esfuerzo. Esto no se trata de cuidarme a mí solamente, es para nuestros hijos, y tu mamá tiene todo ese dinero que te ha quitado. Y dijo que no gastaría, sino que lo ahorraría, ¿no? Así que puede gastar ese dinero ahora». Cuando dije eso, los dos reaccionaron furiosamente hacia mí. «¿Realmente tienes el descaro de decir eso? Lo estás diciendo como si hubiera gastado ese dinero. ¿El dinero de mi hijo no es nada para ti? ¿Me estás diciendo que gaste ese dinero? ¿Cómo te atreves? ¡Estás loca! ¿Cómo te atreves a gritar aquí? ¿Estás diciendo que a mi mamá no le importa nuestro hijo Henry y Hannah?». Ambos me atacaron con argumentos ilógicos. Sin embargo, no podía retroceder. Yo tenía un límite de dinero que podía gastar y no podía darle ese dinero que mi suegra exigía y no sabía a qué desastre me enfrentaría de nuevo. Cuando vieron que no les iba a dar dinero, mi marido empezó a presionarme para que le diera al menos su mesada. Así que dije: «Tu madre debería devolver el dinero que tomó. Aunque no me permita gastar ese dinero a mí, debería por lo menos dártelo a ti». «¿Esta mujer realmente? ¿Por qué sigues insistiendo en gastar mi dinero aquí?». Mi esposo se molestó mucho e incluso se puso violento exigiéndome que le diera dinero. No quería que mis hijos fueran víctimas por mi esposo, así que me reuní con ellos en secreto afuera para darles dinero para la cena y los envié directamente a sus lecciones. Mis hijos también dijeron: «Ese no es nuestro padre y nuestra abuela. Son peores que los extraños. Mamá, divórciate y vive cómodamente sola». Mi hija, que estaba en 7º grado, dijo eso. Me rompió el corazón. Aún así creía que era mejor para ellos tener incluso ese tipo de padre. Esa era la única forma en que no experimentarían lo mismo que yo. Varios meses después llegué a casa exhausta, pero la puerta no se abrió. Presioné los números de la llave maestra, pero la puerta no se abrió. Llamé a la puerta. «Hola, cariño, ¿estás ahí? ¿Por qué no se abre la puerta? ¿Hola?». Mi esposo ni siquiera contestaba al teléfono. Luego vi a mi suegra venir a nuestra casa. «Suegra, la puerta no abre, así que necesito llamar a un reparador». Pero ella abrió y me cerró la puerta en la cara. Entonces me llamó por teléfono y me dijo: «Si no puedes darme el dinero, no te necesitamos a ti, que no ayudas a esta familia». Y me dijo que me fuera. «Cariño, ¿esto es cierto?». Seguí llamando a la puerta. Mi esposo salió y me señaló. «¿No escuchaste que no te necesitamos? ¡Vete!».
Cuando nuestros hijos escucharon la noticia después de llegar tarde a casa después de sus clases, estaban llorando y crearon estragos, pero mi suegra los amenazó. Si actúan así, no se lo pondrán fácil a su mamá. Henry, si tratas de salir a buscar a tu mamá, te meterás en graves problemas. Como resultado, tuve que apresurarme para encontrar un lugar donde dormir. Alquilé un estudio de una habitación y decidí que necesitaba ganar tanto dinero como fuera posible. Así que trabajé en 2 trabajos, trabajando de noche en un restaurante e incluso lavando platos. Cada vez que iba a la escuela de mis hijos a verlos, rompíamos a llorar. Mis hijos seguían deseando venir a vivir conmigo, pero yo aún no estaba lista. Todo lo que podía decirles era pedirles que aguantaran un poco más. Entonces un día recibí una llamada inesperada. Me dijeron que encontraron a las personas que coincidían con mi ADN. No podía creerlo, así que corrí a la estación de policía. La semana pasada un anciano vino a buscar a su hija que perdió cuando era pequeña, y el resultado de la prueba de ADN mostró que era mi padre. No podía mantener la boca cerrada. Ese día me reuní con personas que decían ser mi familia. ¿Es así? Esto no es una mentira, ¿verdad? ¿Son ustedes mi familia? ¿En serio? Seguía diciendo y ellos me abrazaron y sollozaron. Supe que cuando tenía 2 años mi abuela escuchó a un adivino que si me quedaba en casa perderían todas sus riquezas, por lo que en secreto me habían abandonado en un orfanato. Ella mintió diciendo que me perdió y justo antes de morir dijo la verdad. Entonces mi pobre madre estaba gravemente enferma y dijo que quería verme antes de morir, así que empezaron a buscarme por si acaso. Cuando pensé que mi familia había pasado unos años tan difíciles como yo, no podía dejar de llorar, y descubrí que mi verdadero nombre era Elizabeth Swanson. Fui guiada por mi familia para ir a ver a mi mamá al hospital. «Mamá, aquí está Elizabeth. Ella es tu Elizabeth que tanto anhelabas ver». Mi hermano mayor le dijo y mi madre luchó por abrir sus ojos y extender sus frágiles y flacas manos para sostener las mías. «Mamá». No pude decir nada, ninguna otra cosa, pero seguí llamándola y llorando. Mi mamá tomó mis manos en el hospital y falleció unos días después. Tuve que despedirme de mi mamá tan pronto como la conocí, pero estaba agradecida de volver a encontrarla. Mi papá se había retirado de su trabajo como ejecutivo en una gran corporación. Mi hermano mayor y su esposa eran profesores universitarios. Mi hermano menor era dentista. Me sentí cohibida después de ver a los miembros de mi familia recién encontrados que todos eran profesionales. Elizabeth, no debes sentirte avergonzada. Hiciste lo mejor que pudiste con las circunstancias, y es por eso que nos reunimos de nuevo. Estoy muy orgulloso de ti, hija, dijo mi papá. Mis ojos se pusieron rojos cuando mi padre dijo eso. Sentí eso porque él era mi verdadero padre, quien pudo entender cómo me sentía. Mi papá y mi mamá vivían separados de sus hijos y después de que mi mamá falleció, él ahora estaba solo. Así que me dijo que quería vivir conmigo un tiempo. Eso me gustaba, pero estaba preocupada por mis hijos. En primer lugar, le expliqué la situación a mi hermano mayor. Me preocupaba que si le decía a mi papá pudiera quedar traumatizado. Mi hermano dijo que estaría bien decírselo a nuestro padre y se lo contamos. Cuando mi papá escuchó mi historia se enojó mucho y se puso de pie. Me monté en el carro que conducía mi hermano menor y mi papá estaba en el que conducía mi hermano mayor y nos dirigimos a la casa de mi suegra. 2 autos sedán negros se detuvieron frente a la casa de mi suegra. Cuando toqué el timbre, mi suegra vio que era yo y comenzó a maldecirme. «¿Qué descaros tienes de venir aquí?» «¿Estás lista para darme el dinero?», dijo mi esposo. Entonces mi papá dijo en voz alta, «Venimos a buscar a nuestros nietos». Luego mi esposo y su madre salieron confundidos. Mi esposo miró a mi familia de arriba abajo. «¿De dónde sacaste a este viejo para chupar algo de dinero? ¿Es por eso que estás actuando así? No puedo permitirte criar a mis hijos con dinero sucio». Se burló de mí. Entonces mi hermano mayor intervino enojado. «De verdad, qué manera tan baja de pensar. Él es mi padre, somos la familia de Elizabeth», me señaló. Entonces mi esposo y su mamá se miraron desconcertados.
Mientras mis dos hermanos empacaban la ropa y los libros de mis hijos, le conté a mi esposo y a su mamá cómo encontré a mi familia. Cuando lo escucharon, sus caras se pusieron pálidas al mirar a mi papá y eventualmente dejaron caer sus manos. Entonces mi papá dijo: «Ya que siempre parecías preocupados por el dinero, de ahora en adelante cuidaré a mis nietos». Cuando escucharon la palabra abogado, sus rostros se retorcieron por el ceño fruncido. Cuando mis hermanos salieron después de empacar las cosas de mis hijos, mi suegra me agarró frenéticamente y me dijo: «Hablemos, cariño, todavía te acogimos cuando no tenías a dónde ir. Díselo a tu papá para que no nos malinterprete». Pero mi hermano mayor golpeó la mano de mi suegra. «No toques a mi hermana. Dijiste que la acogiste. ¿Cómo pudiste decir eso? Mi hermana se casó, pero no como sirvienta en tu casa. No debes abusar de una persona solo porque es débil». Cuando dijo aquello con frialdad, mi suegra comenzó a cambiar el tono. «Cariño, cometí un gran error, lo siento mucho, es mi culpa. Cariño, lo siento. Perdí los estribos cuando dijiste que no me darías ese dinero. Fui una tonta, lo siento». Yo estaba sin palabras. «¿Porque no te di dinero? ¿Cómo puedes decir eso? Nunca he tocado un centavo de tu salario, sin embargo no te di el dinero que gané para cuidar a nuestros hijos. ¿Cómo pudiste echarme de la casa por no darte ese dinero? Voy a solicitar el divorcio, así que espera». Fui a buscar a mis hijos a la escuela y parecían sorprendidos de tener repentinamente un abuelo materno y dos tíos, pero rápidamente se alegraron y les dieron la bienvenida. Después de eso, mi esposo y su madre me llamaron varias veces, e incluso vinieron a verme, pero no me reuní con ellos. Una vez fui a una tienda por departamentos con mi hermano mayor y su esposa y de alguna manera mi suegra me vio y corrió detrás de nosotros. Mi hermano mayor dijo que quería escucharla. Mi hermano mayor dijo que quería escuchar lo que ella tenía que decir y entró en una cafetería en la tienda por departamentos. Entonces ella dijo: «Nos llevamos bien con tu hermana, pero cuando mi hijo renunció a su trabajo comenzó el problema, debido a que ella no le daría su dinero para los gastos. Hubo algunos conflictos y tuve una nuera con las manos vacías, cuando otras personas recibían regalos de boda como joyas y demás, así que siento que es injusto señalarnos sin tener en cuenta nuestro punto de vista». Mi hermano respondió: «Está bien. Pagaré no solo el dinero que gastaron, sino los gastos de la boda también. Sin embargo, vamos a presentar formalmente una denuncia por violencia y amenazas a mi hermana, contra usted y su hijo». Mi suegra respondió: «Pues esta sería una historia diferente en ese caso». Justo cuando ella comenzó a gritar, mi hermano mayor alzó la voz aún más fuerte para que todos lo escucharan. «Me reuní con el abogado de mi hermana y dijo que el relato de testigo presencial de los niños fue increíble. El padre que a menudo llegaba a casa borracho después de jugar prácticamente todos los días o que ni siquiera llegaba a casa, y la abuela que tomaba todos los bocadillos para los nietos y que esclavizó a su nuera sin darle un centavo para ayudar en el hogar. Esos fueron más que suficientes como causal del divorcio. Además, usted la encerró cambiando la llave de la puerta y la hizo vivir una separación forzada de sus hijos, que son delitos que serían indemnizados por todos los daños, incluyendo el sufrimiento mental, por lo que procederemos con todo ello, así que espera y verás». Cuando mi suegra dijo que era una injusticia, le dije una cosa: «En tu casa había el último modelo de aire acondicionado y el refrigerador más grande, y remodelaron su cocina completamente nueva. En nuestra casa, donde nuestros pequeños sufrían de calor debido al aire acondicionado desgastado, ¿alguna vez los miraste con alguna preocupación? ¿Cómo podías ser tan egoísta? Ahora que tengo una familia, ¿cómo puedes cambiar tu rostro de esa manera? No puedo creer cuando dices que lo sientes, así que nos vemos en la corte». Mientras gritaba, mi suegra se avergonzó de que todos la estuvieran mirando, así que bajó la cabeza y salió corriendo. Mi papá me presentó a un buen abogado que conocía bien y ganamos el juicio a mi favor y obtuvimos la custodia legal y física de mis hijos, así como la pensión alimenticia y la compensación de todos los daños, incluido el sufrimiento mental. Ahora mis hijos han ido a la universidad, y por primera vez en mi vida tengo una vida cómoda y feliz todos los días. Nunca supe lo útil que era tener una familia sólida. La gente no se da cuenta cuando tiene una familia así. Para muchos, tener una familia se da por sentado y no se dan cuenta de su valor como ahora yo lo siento. Hoy, ¿por qué no pensar en su familia con un corazón cálido una vez más? Incluso yo ahora tengo días felices para reírme.
Así que deseo que todas las personas que están escuchando mi historia también tengan buena suerte. Y por eso es que les estoy contando mi historia. Todos, por favor, sean felices. Anímense y escriban sus comentarios de sabiduría en la sección de comentarios. Presiona me gusta y suscríbete. Es de gran ayuda para mí. Ten un día maravilloso.